Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Te has preguntado alguna vez si tus actitudes agradan a Dios? Muchas veces vivimos nuestras vidas sin detenernos a reflexionar si nuestras acciones, palabras o pensamientos están en armonía con su voluntad. La Biblia nos llama a vivir de manera santa, apartándonos del mal y buscando lo que es recto a los ojos del Señor. Como dice el Salmo capítulo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En este video, exploraremos 7 actitudes que, según las Escrituras, desagradan profundamente a Dios. Nuestro propósito no es condenar, sino inspirarte a examinar tu corazón y tus caminos, para que juntos podamos buscar la transformación que solo Dios puede ofrecer. Prepárate para un viaje de reflexión y cambio basado 100% en la palabra de Dios. Te invito a quedarte hasta el final, porque estas verdades pueden impactar tu vida espiritual de maneras que no imaginas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. En la vida cotidiana, es fácil pasar por alto la importancia de examinar nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el corazón humano es más engañoso de lo que podemos imaginar. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo nos recuerda que, aunque podemos justificar nuestras acciones y pensamientos ante los demás, e incluso ante nosotros mismos, Dios conoce la verdadera condición de nuestro interior. Examinar nuestro corazón no es un ejercicio superficial. Requiere honestidad, humildad y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo. El salmista entendió esta necesidad cuando oró en el Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estas palabras reflejan una disposición a rendir todo ante Dios, permitiendo que su luz revele cualquier oscuridad dentro de nosotros. Una de las razones por las que es esencial examinar nuestro corazón es porque nuestras acciones siempre fluyen de lo que llevamos dentro. Jesús explicó esta verdad en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este pasaje nos muestra que el pecado no comienza con lo externo, sino con lo interno. Si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, inevitablemente nuestras acciones reflejarán esa desconexión. Además, examinar nuestro corazón nos protege de caer en la hipocresía, un pecado que Jesús condenó severamente. En Mateo capítulo 23, versículo 27, Él dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia».
Este pasaje nos advierte que es posible parecer rectos exteriormente mientras que, en lo profundo, nuestro corazón está lejos de Dios. La autoevaluación también es vital para mantener una relación saludable con Dios. En el Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4, se plantea la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí vemos que la pureza de corazón es un requisito para acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia. No se trata de alcanzar la perfección por nuestra cuenta, sino de permitir que Él purifique nuestro interior mediante el arrepentimiento y la obediencia. Para examinar nuestro corazón de manera efectiva, necesitamos someternos a la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se describe la palabra como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que, al leer y meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo puede revelar áreas de nuestra vida que necesitan corrección y transformación. Es importante destacar que este proceso no debe llevarnos a la condenación, sino al arrepentimiento y la restauración. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos asegura que, al reconocer nuestras faltas y llevarlas ante Dios, Él está dispuesto a darnos un nuevo comienzo. Por último, debemos recordar que no podemos examinar nuestro corazón en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso debemos adoptar la actitud de David en el Salmo capítulo 51, versículo 10, cuando clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este tipo de oración demuestra humildad y dependencia total de Dios para ser transformados desde adentro hacia afuera. Examinar nuestro corazón es una práctica espiritual que nos acerca a Dios, nos aparta del pecado y nos permite vivir en obediencia a su palabra. Es un llamado constante a permanecer vigilantes, permitiendo que Dios nos guíe en el camino de la santidad y la verdad. Al hacerlo, no solo evitamos las actitudes que desagradan a Dios, sino que también cultivamos un carácter que le honra y le glorifica. El orgullo es una de las actitudes que más desagrada a Dios, ya que se opone directamente a su naturaleza y a los principios de su reino. La Biblia nos enseña que Dios aborrece el orgullo porque nace de un corazón autosuficiente que rechaza la dependencia de Él. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18, leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Este pasaje muestra que el orgullo inevitablemente lleva a la ruina, ya que aparta al hombre del camino de la humildad y de la dependencia de Dios. El orgullo puede manifestarse de muchas maneras, como la autosuficiencia, el desprecio hacia los demás, la falta de gratitud y el deseo de recibir gloria y reconocimiento. Un ejemplo claro de las consecuencias del orgullo se encuentra en la historia de Lucifer, quien por su soberbia fue expulsado del cielo. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, se describe su caída. «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Su deseo de exaltarse por encima de Dios lo llevó a la destrucción y a convertirse en adversario de todo lo bueno. El orgullo también se refleja en nuestra incapacidad de reconocer nuestras faltas y en la resistencia a arrepentirnos. Esta actitud endurece nuestro corazón y nos impide recibir la gracia de Dios. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them.
Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Acura's all-new ADX, a compact SUV that isn't just built for one thing, it's precision-crafted for everything. To escape the grind with available all-wheel drive. To go with your flow with available Google built-in. Hey Google, turn it up. Okay, turning up the volume. And crafted to be heard with an available Bang & Olufsen premium sound system. The all-new Acura ADX, crafted to match your energy. Acura, precision-crafted performance. Take your vibes and go. Google is a trademark of Google LLC. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, se nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo deja claro que el orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también nos priva de su gracia y de su favor. Un ejemplo bíblico de cómo el orgullo puede arruinar la vida de una persona se encuentra en la historia del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, atribuyéndose todo el mérito de sus logros. En el versículo 30 dice: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Su orgullo provocó que Dios lo humillara, y fue reducido a vivir como una bestia del campo hasta que reconoció la soberanía de Dios. Este evento nos enseña que Dios se opone al orgullo para llevarnos a la humildad y restaurar nuestra relación con Él. Por otro lado, el orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de exaltarnos a nosotros mismos y despreciar a otros. En Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesús dijo: Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio nos recuerda que Dios valora la humildad y que quienes viven en orgullo enfrentan inevitablemente la corrección divina. Para vencer el orgullo es necesario cultivar la humildad. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios y en los demás. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, se describe cómo Él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Este acto de humildad máxima nos enseña que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio y en la obediencia. Otra forma de combatir el orgullo es reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo pregunta: ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este versículo nos recuerda que no hay espacio para el orgullo en nuestras vidas, porque todo es un regalo de la gracia de Dios. El orgullo es un obstáculo serio en nuestra relación con Dios, pero podemos superarlo mediante la humildad, el arrepentimiento y la entrega total a su voluntad. Al rechazar el orgullo y abrazar la humildad, experimentamos la paz, la gracia y la cercanía de Dios en nuestras vidas. Esto nos permite vivir para su gloria y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. La falta de perdón es una actitud que desagrada profundamente a Dios, porque contradice el corazón mismo del Evangelio. Dios nos ha mostrado su amor infinito al perdonarnos a través del sacrificio de su Hijo Jesús, y nos llama a extender ese mismo perdón a los demás.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús declara: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje deja claro que el perdón no es opcional para los hijos de Dios, es un mandato. La falta de perdón tiene raíces profundas que suelen estar vinculadas al orgullo, al dolor y al deseo de justicia personal. Sin embargo, cuando nos aferramos a la amargura y al resentimiento, abrimos la puerta a la destrucción espiritual. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 31, Pablo nos exhorta: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Estos sentimientos, alimentados por la falta de perdón, nos apartan de la comunión con Dios y de la paz que Él desea para nosotros. Un ejemplo poderoso en las Escrituras sobre la falta de perdón y sus consecuencias es la parábola del siervo que no quiso perdonar, narrada en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. En esta parábola, un siervo debía una cantidad inmensa a su señor, y al no poder pagarla, imploró misericordia y fue perdonado completamente. Sin embargo, cuando este mismo siervo se encontró con alguien que le debía una pequeña cantidad, se negó a perdonarlo y lo arrojó a la cárcel. Al enterarse, el Señor lo reprendió y revocó su perdón, entregándolo a los verdugos. Jesús concluye esta parábola diciendo que nuestro Padre Celestial hará lo mismo con aquellos que no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta historia ilustra la gravedad de no perdonar después de haber recibido el inmenso perdón de Dios. Además, la falta de perdón afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra salud emocional, mental y física. El resentimiento actúa como un veneno que consume nuestra paz y nos impide experimentar la libertad que Cristo nos ofrece. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien, incluso en la cruz, oró por sus enemigos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Perdonar no significa justificar el mal, ni olvidar lo sucedido, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento y entregar la justicia en manos de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 19 nos dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje nos recuerda que no estamos llamados a buscar venganza, sino a confiar en la justicia divina. Aunque perdonar puede ser difícil, es posible con la ayuda de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, leemos: Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A través del poder de Cristo, podemos liberar el dolor, el enojo y el resentimiento, permitiendo que su paz gobierne nuestro corazón. El perdón también es un testimonio poderoso del amor de Dios. Cuando elegimos perdonar, reflejamos su carácter y abrimos la puerta para que otros vean el Evangelio en acción. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, se nos llama a ser ministros de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Perdonar a los demás es una manera de demostrar que hemos sido transformados por su gracia. La falta de perdón es una barrera que nos impide crecer espiritualmente y disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear.
Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by Chevrolet. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Chevrolet Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Chevrolet.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Pero al perdonar, experimentamos libertad, sanidad y restauración. Jesús nos mostró el camino del perdón, y Él mismo nos capacita para seguirlo, transformando nuestro corazón y nuestras relaciones. El perdón no solo agrada a Dios, sino que también nos acerca a su propósito eterno de amor y reconciliación. La hipocresía es una de las actitudes que desagradan profundamente a Dios, ya que contradice su llamado a vivir una vida íntegra y sincera. La palabra de Dios nos enseña que la apariencia externa no tiene valor si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. Jesús denunció fuertemente esta actitud durante su ministerio terrenal, especialmente cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo, capítulo 23, versículo 27 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía consiste en aparentar ser algo que no somos, mostrando una fachada de justicia y espiritualidad, mientras ocultamos nuestras verdaderas intenciones o pecados. Este comportamiento no solo engaña a los demás, sino que también endurece nuestro corazón, alejándonos de la verdadera comunión con Dios. En Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios lamenta esta actitud entre su pueblo. «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Estas palabras revelan que Dios no busca actos externos vacíos, sino una devoción genuina desde el corazón. La hipocresía es peligrosa porque puede llevarnos a vivir en autoengaño, creyendo que nuestras acciones externas son suficientes para agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia deja claro que Él no se impresiona por las apariencias. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Este pasaje nos recuerda que Dios evalúa nuestra vida no por lo que mostramos exteriormente, sino por lo que realmente somos en nuestro interior. Un ejemplo bíblico de hipocresía se encuentra en la historia de Ananías y Zafira, narrada en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Esta pareja pretendió donar toda la ganancia de la venta de una propiedad, pero en realidad retuvieron una parte del dinero para sí mismos, buscando aparentar generosidad ante la comunidad cristiana. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó su mentira, y ambos sufrieron graves consecuencias por intentar engañar a Dios. Este relato nos enseña que la hipocresía no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también puede traer juicio sobre nuestras vidas. La hipocresía también afecta negativamente a los demás, ya que puede llevar a otros a tropezar en su fe. Jesús advirtió sobre esto en Lucas capítulo 12, versículo 1. «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Aquí, la levadura simboliza cómo la hipocresía,
aunque parezca pequeña o insignificante, puede extenderse y contaminar a quienes nos rodean. Para vencer la hipocresía, debemos buscar la verdad y la transparencia en nuestra relación con Dios y con los demás. Esto comienza con un corazón humilde y dispuesto a reconocer nuestras fallas. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión sincera y el arrepentimiento nos liberan de la carga de la hipocresía y nos permiten caminar en integridad. Además, debemos permitir que la palabra de Dios examine nuestras vidas y revele cualquier área donde estemos viviendo de manera inconsistente. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder transformador de las Escrituras nos guía hacia una vida auténtica. Jesús nos llama a ser luz y sal en el mundo, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Esto solo es posible si vivimos de manera genuina y sin duplicidad. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida libre de hipocresía glorifica a Dios y edifica a quienes nos rodean. La hipocresía es un obstáculo para nuestra relación con Dios y para nuestro testimonio como cristianos. Pero podemos superarla al buscar un corazón íntegro, depender de la gracia de Dios y caminar en la verdad de su palabra. Al hacerlo, reflejamos la pureza y la sinceridad del Evangelio, agradando al Señor y siendo un ejemplo vivo de su amor y su verdad. La murmuración es una actitud que desagrada profundamente a Dios porque refleja ingratitud, desconfianza y una falta de fe en su soberanía. La Biblia está llena de advertencias contra este comportamiento, ya que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En Filipenses, capítulo 2, versículo 14, se nos exhorta: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Este mandato muestra que el hablar mal o quejarnos constantemente no es compatible con una vida que agrada al Señor. La murmuración suele surgir de un corazón insatisfecho y que no reconoce las bendiciones de Dios. En el libro de Números capítulo 14 versículos 2 y 3, vemos un ejemplo claro de esto en el pueblo de Israel. Después de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y les prometió una tierra de bendición, el pueblo se quejó diciendo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Estas palabras revelan no solo su ingratitud, sino también su falta de confianza en las promesas de Dios. La murmuración tiene consecuencias graves. En el mismo pasaje de Números, Dios expresó su enojo hacia el pueblo por su constante queja y rebeldía. Como resultado, les prohibió entrar a la tierra prometida, y toda esa generación murió en el desierto. Este castigo nos muestra que la murmuración no es algo insignificante a los ojos de Dios. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10, Pablo usa este ejemplo para advertir a los creyentes: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto nos recuerda que debemos tomar en serio la manera en que usamos nuestras palabras. La murmuración también es perjudicial porque siembra división y descontento entre las personas. En Proverbios capítulo 16, versículo 28, se dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este versículo destaca cómo las palabras malintencionadas pueden causar conflictos y rupturas en las relaciones. En lugar de edificar, la murmuración destruye la unidad que Dios desea para su pueblo.
para evitar caer en la murmuración, debemos cultivar un corazón agradecido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. So good, so good, so good. Great gifts for dad? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. How did I not know Rack has Adidas? They've got the best gifts. Gotta show dad some love. Snag amazing deals on Father's Day gifts from Cole Haan, Calvin Klein, Vince, and more. Great brands, great prices. That's why you Rack. Your snacking routine can get a little dull. Time for a Light and Fit remix. Like a crunchy storm of graham cookies, caramel pearls, and dark chocolate, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Light and Fit remix varieties with craveable flavors and up to 120 calories and 10 grams of protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos llama a adoptar una actitud de gratitud, incluso en las circunstancias difíciles, confiando en que Dios tiene un propósito para todo lo que enfrentamos. Otra forma de combatir la murmuración es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Pablo nos exhorta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestros pensamientos y palabras en alineación con los principios de Dios, reemplazando la queja con palabras que edifican. Jesús también nos enseña que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». Esto significa que si nuestro corazón está lleno de gratitud, confianza y amor hacia Dios, nuestras palabras reflejarán esa actitud. Por lo tanto, es esencial que busquemos una transformación interna, permitiendo que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y nos guíe en todo momento. La murmuración es una actitud que podemos superar al depender de la gracia de Dios y al elegir conscientemente hablar palabras de fe, esperanza y amor. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo nos anima. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este llamado nos desafía a ser un reflejo de Cristo en la forma en que usamos nuestras palabras. Al alejarnos de la murmuración y adoptar una actitud de gratitud y confianza en Dios, honramos su nombre y fortalecemos nuestra relación con Él y con los demás. La transformación comienza en nuestro corazón, y al rendir nuestras palabras a Dios, podemos ser instrumentos de paz y bendición en un mundo que tanto lo necesita. La falta de fe es una actitud que desagrada a Dios, porque refleja incredulidad y desconfianza en su poder, su bondad y sus promesas. La Biblia nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se declara, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Este versículo nos muestra que la fe no solo es la base de nuestra relación con Dios, sino también el medio por el cual experimentamos su intervención en nuestras vidas. La falta de fe se manifiesta de diversas maneras, como el temor, la duda, la preocupación excesiva y la desobediencia. Cuando dudamos de la capacidad de Dios para proveer, sanar o guiar,
estamos limitando su obra en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel cuando se enfrentaron a la tierra prometida. En Números, capítulo 13 y 14, los espías enviados por Moisés regresaron con un informe negativo, diciendo que los habitantes de la tierra eran demasiado fuertes para ser derrotados. Su falta de fe llevó al pueblo a rebelarse contra Dios, olvidando todas las maravillas que Él había hecho para liberarlos de Egipto. Esta incredulidad provocó el juicio de Dios, y esa generación no pudo entrar en la tierra prometida. Otro ejemplo poderoso de la importancia de la fe lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31, cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. En el momento en que Pedro apartó su mirada de Jesús y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato nos enseña que la falta de fe surge cuando dejamos de confiar plenamente en Dios y permitimos que las circunstancias nos abrumen. La falta de fe también puede manifestarse en la preocupación excesiva por el futuro. En el Sermón del Monte, Jesús abordó este tema en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, diciendo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo. ¿Y cuánto más hará por nosotros? La falta de fe en la provisión de Dios no solo nos roba la paz, sino que también nos impide experimentar su cuidado paternal. Para superar la falta de fe, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, Pablo escribe: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Esto significa que mientras más conocemos a Dios y su carácter a través de las Escrituras, más crece nuestra confianza en Él. Además, debemos recordar que nuestra fe no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En Marcos capítulo 9, versículo 24, un padre clamó a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta oración sincera demuestra que incluso en nuestros momentos de duda, podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe y nos ayude a confiar plenamente en Él. La fe también se fortalece al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. En el Salmo capítulo 103, versículo 2, el salmista dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Cuando meditamos en las obras de Dios en nuestra vida y en la historia, nuestra fe se renueva y podemos enfrentar el presente y el futuro con confianza. La falta de fe nos aleja de las bendiciones que Dios desea darnos, pero al elegir confiar en Él y depender de su palabra, experimentamos su fidelidad de maneras profundas. Dios es fiel y digno de confianza, y al rendir nuestras dudas y temores a Él, encontramos paz, seguridad y esperanza. La fe no solo agrada a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos caminar en obediencia y experimentar la plenitud de su amor y poder. La codicia es una actitud que desagrada profundamente a Dios porque refleja un corazón insatisfecho y enfocado en las cosas materiales en lugar de buscar primero su reino y su justicia. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de la codicia y cómo ésta puede desviar nuestro corazón de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 se nos instruye: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Este versículo nos deja claro que la codicia es más que un simple deseo de posesiones.
Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep. I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and get up to 50% off with minimum purchase. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Es una forma de idolatría que reemplaza a Dios con el amor por las cosas materiales. La codicia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene el potencial de llevarnos a pecar contra los demás. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, Pablo escribe: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pasaje nos recuerda que el deseo desmedido de riquezas puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas, alejarnos de nuestra fe y experimentar sufrimiento innecesario. Un ejemplo claro de las consecuencias de la codicia se encuentra en la historia de Acán, narrada en el libro de Josué, capítulo 7. Después de que el pueblo de Israel conquistó Jericó, Dios les ordenó no tomar nada de los bienes de la ciudad, ya que todo debía ser consagrado a él. Sin embargo, Acán desobedeció y codició algunos objetos valiosos, escondiéndolos en su tienda. Su pecado no solo trajo juicio sobre él y su familia, sino también sobre toda la nación, ya que la derrota en la batalla siguiente fue consecuencia directa de su codicia. Esta historia nos enseña que el deseo insaciable de bienes materiales no solo daña a quien lo practica, sino también a quienes lo rodean. La codicia también puede manifestarse en el afán de tener más, aun cuando ya se posee lo necesario. En el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 15, Jesús advirtió: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa en la vida, recordándonos que el valor de nuestra existencia no está determinado por nuestras posesiones, sino por nuestra relación con Dios. Para combatir la codicia, es fundamental cultivar un corazón agradecido. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido de Dios, en lugar de estar constantemente deseando más. Un corazón agradecido encuentra satisfacción en lo que Dios provee, reconociendo que Él es suficiente. Otro paso importante es aprender a confiar en la provisión de Dios. En Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33, Jesús nos dice: No os afanéis pues diciendo,
¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y promete suplirlas cuando ponemos su reino en primer lugar. Además, debemos cultivar una actitud de generosidad como antídoto contra la codicia. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo nos anima: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad no solo nos libera del apego a las cosas materiales, sino que también nos permite ser un reflejo del carácter de Dios, quien nos da abundantemente. La codicia nos aleja de la plenitud de vida que Dios desea para nosotros. Pero al practicar la gratitud, la confianza en su provisión y la generosidad, podemos vivir con corazones satisfechos y enfocados en lo eterno. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Este recordatorio nos asegura que Dios es suficiente y que su presencia es el mayor tesoro que podemos tener. Al vivir con esta verdad en mente, encontramos la verdadera paz y satisfacción que solo Dios puede ofrecer. La desobediencia a Dios es una actitud que desagrada profundamente al Señor porque refleja una falta de confianza en su palabra, una resistencia a su autoridad y una negación de su santidad. Desde el principio, la desobediencia ha traído graves consecuencias a la humanidad. En Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, Dios dio una instrucción clara a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron este mandato, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo, afectando a toda la creación. La desobediencia no solo implica actos externos, sino también actitudes internas de rebeldía y autosuficiencia. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel confrontó al rey Saúl por desobedecer la instrucción de Dios de destruir por completo a los amalecitas y todo lo que poseían. Saúl intentó justificar su desobediencia, diciendo que había guardado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Samuel respondió: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos muestra que Dios valora la obediencia más que cualquier forma de ritual religioso o justificación humana. La desobediencia a menudo surge de una falta de fe en el plan y las promesas de Dios. En Números capítulo 20, versículo 8, Dios instruyó a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua para el pueblo. Sin embargo, Moisés, frustrado por las constantes quejas del pueblo, golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. Aunque el agua brotó, Dios reprendió a Moisés por no obedecer su palabra y no santificar su nombre delante del pueblo. Como resultado, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Este evento nos enseña que incluso las pequeñas desobediencias pueden tener grandes consecuencias y que nuestra obediencia debe ser total. La desobediencia también tiene un efecto destructivo en nuestras relaciones con los demás y en nuestro testimonio como hijos de Dios. En Tito capítulo 1 versículo 16, Pablo describe a aquellos que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este versículo nos llama a reflexionar sobre cómo nuestras acciones deben alinearse con nuestra fe y nuestra proclamación de Cristo. Para vencer la desobediencia,
Es esencial cultivar un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía para vivir en obediencia, iluminando nuestras decisiones y mostrando el camino correcto. La oración también es clave para vencer la desobediencia. Jesús, en su momento más difícil en el jardín de Getsemaní, oró en Mateo capítulo 26, versículo 39. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Su disposición a someterse a la voluntad del Padre, incluso frente al sufrimiento, es un ejemplo perfecto de obediencia que podemos seguir. Además, debemos confiar en el poder del Espíritu Santo para capacitarnos para obedecer a Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Dios promete: «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta promesa asegura que no estamos solos en nuestra lucha contra la desobediencia. El Espíritu Santo nos fortalece para vivir según la voluntad de Dios. La obediencia a Dios no solo agrada a su corazón, sino que también trae bendiciones a nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, se nos dice: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios». Este pasaje subraya que la obediencia es el camino hacia una vida llena de la abundancia y la gracia de Dios. La desobediencia puede alejarnos de las promesas y el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero cuando elegimos obedecerle de todo corazón, experimentamos su presencia, su paz y su favor. Al rendirnos a su voluntad y permitir que su palabra guíe cada área de nuestra vida, honramos su nombre y vivimos en comunión con Él. A lo largo de este viaje por las actitudes que desagradan a Dios, hemos visto cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos tienen un profundo impacto en nuestra relación con Él. La palabra de Dios nos llama a vivir de manera santa, alejándonos de todo lo que pueda alejarnos de su presencia. En Levítico capítulo 11, versículo 44, Dios declara: «Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad no es una invitación a la perfección humana, sino un recordatorio de que debemos buscar constantemente alinearnos con su carácter y su voluntad. Cada una de las actitudes que hemos explorado, desde el orgullo hasta la desobediencia, refleja una lucha interna que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios no nos deja solos en este proceso. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este versículo nos llena de esperanza, recordándonos que Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos y transformándonos para que reflejemos su gloria. El orgullo nos enseña la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. En Proverbios, capítulo 22, versículo 4, se nos dice: «Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová». Cuando elegimos humillarnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de Él, experimentamos su gracia y su favor. La falta de perdón nos recuerda que el perdón no solo libera a los demás, sino también a nosotros mismos. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas». Perdonar es un acto de fe que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. La hipocresía nos desafía a vivir con integridad y transparencia, permitiendo que nuestras acciones reflejen nuestra fe. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo:
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos de manera auténtica, somos testigos del amor y la verdad de Dios. La murmuración nos invita a cultivar un corazón agradecido y una lengua que edifica. En Salmos capítulo 103, versículo 2, el salmista declara: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Recordar las bendiciones de Dios nos ayuda a enfocarnos en su fidelidad y a evitar la queja. La falta de fe nos desafía a confiar en las promesas de Dios y a caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. En Hebreos capítulo 10, versículo 38, se nos dice: «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». La fe nos permite avanzar con la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. La codicia nos enseña a buscar primero el reino de Dios y a encontrar satisfacción en su provisión. En Salmos capítulo 23, versículo 1, el salmista declara: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Este versículo nos recuerda que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. La desobediencia nos llama a reflexionar sobre nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, se nos dice: «Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer». La obediencia no solo agrada a Dios, sino que también trae bendiciones a nuestra vida. Dios nos llama a examinar constantemente nuestro corazón y nuestras actitudes. En Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración refleja una disposición a permitir que Dios nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser. Es vital recordar que no podemos cambiar nuestras actitudes por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para darnos tanto el querer como el hacer. En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo escribe: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Al depender de su poder, podemos vencer las actitudes que desagradan a Dios y caminar en obediencia y amor. La vida cristiana es un proceso continuo de transformación, donde aprendemos a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Al rendir nuestras actitudes al Señor y buscar su guía, experimentamos una comunión más profunda con Él y somos testigos de su obra en nuestras vidas. Que cada día sea una oportunidad para crecer en humildad, perdón, fe, gratitud y obediencia, reflejando así el carácter de nuestro Padre Celestial. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad,
haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.